Hola a todos mis amigos y hermanos, bienvenido una vez más a su programa Desenmascarando el Enemigo por Kenia Socarras. Hace rato no nos habíamos podido conectar, estábamos todo el tiempo conectados por Facebook y finalmente hoy, si Dios permite, vamos a hacer este pequeño un programa que vamos a estar hablando como siempre acerca de la guerra espiritual, la batalla espiritual en que nosotros nos encontramos. En el caso de hoy vamos a estar hablando de tres puntos importantes en la lucha espiritual contra nuestros enemigos, contra nuestro adversario. No te vayas, quédate hasta el final y aprende de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Es muy importante, querido amigo y hermano, que usted tenga conocimiento acerca de esto por la sencilla razón de que los momentos donde estamos viviendo son momentos difíciles, son momentos críticos y peligrosos. No solamente para la humanidad incrédula, no solamente para los inconversos, sino para la iglesia de Jesucristo. Los inconversos están en las manos de Satanás y están allí bien tranquilitos, están todos controlados, todos manipulados, pero la iglesia de Jesucristo sabe el enemigo que si se activa y si se activa fuerte, si se unen todas sus fuerzas, cada uno con sus dones, sus talentos, y si unimos todos en un mismo sentir y vamos directo a la batalla como Dios quiere, vamos a tener un éxito tremendo y las fuerzas de las tinieblas o del mal no van a poder moverse como quisieran. Eso obviamente estamos en tiempos finales antes del arrebatamiento, estamos casi todos los días hablando acerca del rapto, de lo que va a estar el acontecimiento, de lo que va a estar sucediendo muy próximamente. No conocemos el día, no conocemos la hora, pero sí sabemos algo. El Señor dijo que nos manteniéramos alerta, nos manteniéramos todo el tiempo vigilando, y nosotros como esposa de Jesucristo nos vamos a mantener preparados. Preparémonos para ese momento. El esposo está llegando, estamos la noche avanzada, estamos ya a casi la medianoche, como dice Mateo 24. Vamos a estar rapiditos hablando acerca de estos tres puntos importantes. Como ya sabemos y hemos dicho anteriormente, el enemigo de nuestras almas, Satanás, la serpiente antigua, el padre de mentira, como muchos, tiene varios nombres, pero con un mismo significado, representando una misma figura. Sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que ya el tiempo ha acabado, que ya está todo listo, preparado. En cualquier momento suenan las trompetas. Él sabe que el esposo está listo, está esperando, se está dando otra oportunidad, una oportunidad más a la iglesia, a la esposa, para que se prepare, para que cambie sus vestiduras y se queden con sus vestiduras blancas, sin manchas, sin arrugas, resplandeciente, y esté perfecta como quiere y ha deseado el esposo. En la palabra del Señor nos habla acerca de eso. El enemigo se ha encargado de bloquear o cegar a la iglesia en general. Obviamente no vamos a generalizar, hay muchos hijos de Dios o cristianos o soldados que se han estado preparando y que el Espíritu Santo lo ha estado preparando para todos estos momentos y todos estos tiempos. Dios tiene un ejército, Dios tiene un remanente fiel que ha preparado precisamente para estos momentos. En los programas como Derribando Fortalezas o Desenmascarando el Enemigo, otros programas que existen en las redes sociales, todos se hablan en estos momentos en los que estamos viviendo acerca del fin de los tiempos, de la guerra espiritual. Hemos estado anunciando que próximamente, antes de que llegue el rato, va a haber una guerra muy fuerte al nivel espiritual, donde la iglesia de Jesucristo va a tener que enfrentarse cara a cara con las fuerzas de las tinieblas. Lamentablemente, la iglesia, muchos no están preparados, muchos no tienen conocimiento de la guerra espiritual de Satanás, de los demonios, y como decía al inicio, pues Satanás se ha encargado precisamente de engañar al pueblo de Dios, poniendo una ceguera espiritual, un manto espiritual, cegando sus ojos, sus entendimientos, para que no sea descubierto. Desenmascarando el Enemigo, que es el programa que usted está viendo, ligado con la emisora de radio cristiana Derribando Fortaleza, siempre por son dos programas diferentes, uno de televisión y uno de radio, es de guerra espiritual, enseñando
a la iglesia de Jesucristo a cómo luchar contra el enemigo, cómo luchar contra el adversario. Esto es pero muy importante y fundamental. Iglesia, comparte el video para que sea... para que todos los demás hermanos puedan tener conocimiento. El diablo está en las tinieblas, y esto lo sabemos, él es propio de las tinieblas. Donde quiera que haya tinieblas, allí se va a encontrar el enemigo de nuestras almas, allí va a estar él presente. Es necesario discernir las áreas que están sin vigilancia y abiertas para que a los ataques satánicos, abiertas para esos ataques, para que el enemigo entre. Yo entiendo que él nos han enseñado de toda la vida que un cristiano, cuando acepta al Señor como su único salvador personal, es completamente libre, pues la Biblia, la palabra de Dios, las sacras escrituras hablan precisamente de eso, y no miente cuando el Señor dice que cuando somos hijos de Dios, cuando pertenecemos al reino de Jesucristo, a la luz, ya no pertenecemos a las tinieblas. Y en el mundo espiritual hay una explosión increíble. Somos completamente libres. Pero, queridos amigos y hermanos que escuchas, es importante y fundamental que usted tenga en cuenta algunas cosas. Primeramente, sí vamos a ser libres una vez que aceptamos al Señor como nuestro único salvador personal, pero necesitamos hacer ciertas cosas para que eso pueda ser, digamos, al 100%. O sea, no que Dios obre a mitad, depende también mucho de nosotros. Nosotros venimos, o sea, los que vienen de un mundo corrompido, un mundo incrédulo, aquellas personas que vienen incluso de hogares donde se trabajan con la santería, con la brujería, con la macumba, el vudú, aquellos que trabajan, que leen las manos, la astrología, etcétera, con una serie de creencias no aceptables a la presencia de nuestro Dios. Arrastramos con ciertas herencias generacionales que pasan de generación a generación. Si nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como único salvador personal, nosotros somos libres, pero las puertas que tuvieron abiertas tenemos nosotros que cerrarlas. No se cierran en automático y no se cierran solas. Es un error lo que nos han estado enseñando acerca de esto, o bueno, es un error, tal vez no nos lo enseñaron de esa manera. Pero Desenmascarando el Enemigo es un programa exactamente dedicado a desenmascarar a Satanás. Sabemos que él se ha encargado de poner este velo espiritual, pero nosotros en este programa dirigido por la fuente de poder, nuestro amigo y consolador, el Espíritu Santo, ha preparado este programa desde el año 2017 con la emisora de radio Derribando Fortalezas, dedicado Exactamente, se ha encargado el enemigo de hacer esto. El Espíritu Santo, como había dicho, en el año 2017 ha preparado, obviamente utilizando nosotros como instrumento, este programa precisamente para desenmascarar a Satanás dentro de las iglesias, dentro de los hogares y en todas sus obras, obviamente en las tinieblas. En otro programa tal vez vamos a hablar quién es Satanás y de dónde salió, para todos los amigos y hermanos que por primera vez van a estar escuchando acerca del tema. Para los que ya conocen acerca de las Escrituras y ya conocen y leen la Biblia, pues vamos a seguir aprendiendo acerca del mundo espiritual. El mundo espiritual es algo bien grande, algo bien profundo, algo bien amplio, que no nos bastaría una vida entera, ni 100 años, ni siquiera para poder saber todas las cosas. Lo cierto es que nuestro Dios no nos dejó solos en este mundo, en medio de esta batalla, en medio de este campo tan terrible donde enfrentamos día a día problemas y situaciones que no solamente son del mundo natural, sino que preceden y vienen del mundo espiritual. El Señor nos dejó armas poderosas para destruir fortalezas. Es importante que un cristiano conozca y sepa de esto, cuáles son las armas, cómo utilizarlas, y ciertas cosas nos dejó el Señor para derribar al enemigo. Las puertas abiertas en un pasado es necesario cerrarlas en el nombre de Jesús, y todos los pactos, y obviamente decirles a esos demonios que en un pasado
estamos en su terreno que ustedes desean que se vayan completamente, porque ahora ustedes fueron trasladados del mundo de las tinieblas al mundo de la luz y han decidido aceptar al Señor como su único Salvador personal. Aunque si somos completamente libres, como dice la palabra, en el mundo espiritual necesita confesar usted y darle orden a los demonios que salgan en el nombre de Jesús. Eso es muy importante. Vamos a ser claros y acá bien sinceros. Encontramos el 90, casi 90 o 99% de la iglesia en general a través mundial que necesita ser completamente libre de enfermedades, libres con ataques de depresión, con ataques de ansiedad, con problemas de brujería, hechicería, quimbanda, umbanda, macumba, vudú, de tantísimas obras de las tinieblas, porque puertas abiertas se han quedado. Y hablamos de personas, hombres y mujeres que aman al Señor, que esperan su venida, que tratan de vivir en santidad y se consagran al Señor. Eso no quiere decir que porque estamos en el reino de Dios no vamos a recibir estas batallas, porque el Señor nos dejó propio las armas que porque la íbamos a necesitar. Nos dejó su armadura, es una armadura poderosísima. Efesios 6, usted puede buscarlo, controlarlo, leerlo y estudiarlo en la palabra que usted en la Biblia, allí tal vez en su casa tranquilamente, búsquelo, estúdielo y póngase la armadura, porque en estos tiempos, como en todos los tiempos, es necesario que estemos protegidos. Por algo el Señor nos las dejó. Entonces, donde están las tinieblas, allí se encuentra el príncipe de este mundo, allí se encuentra Satanás. Es necesario, querido amigo y hermano, como decía anteriormente, poder discernir las áreas que están sin vigilancia, que todavía se encuentran abiertas a los ataques satánicos. Judas capítulo 6, dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como consecuencia de su rebelión, fueron ellos apresados y están allí hasta ese momento. Satanás fue puesto en el juicio eterno, en el abismo, en prisiones de oscuridad. Y allí también están los ángeles caídos. Ahí están también esos ángeles caídos. Ese lugar también se llama regiones sin luz o desprovisto de guardado bajo de luz visible. Y estas tinieblas morales son las que degradan la oscuridad literal. Su causa es la ausencia de Dios, que es la luz del mundo, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas, dice Colosenses 1:13, y trasladado del reino de su amado Hijo. Gloria a Dios por eso. Si soltáramos las tinieblas, nos vamos a hacer vulnerables a los asaltos del enemigo. Necesitamos soltar las tinieblas. ¿Qué representan las tinieblas? El pecado, la inmundicia, todo lo que a Dios no le agrada, todo lo que no es de agrado delante de sus ojos. Donde quiera que haya desobediencia voluntaria a la palabra de Dios, hay tinieblas espirituales. Y la virtual actividad de los demonios están presentes en ese lugar. Comprendo de que nos han dicho desde siempre, como dije al inicio, de que somos completamente libres, pero sí somos libres, pero es un error. Necesitamos cerrar las puertas al enemigo. Un cristiano sí puede absolutamente ser oprimido por los demonios. No estoy hablando de posesión demoníaca. Esto lo hemos hablado en otros programas. Hoy no me voy a meter en eso porque es muy profundo lo que quiero estar hablando en el día de hoy, pero un cristiano puede estar siendo oprimido en ciertas áreas en su vida. Las áreas están compuestas por el alma, el alma que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, y la iglesia de hoy necesita ser sanadas en esas áreas. Esas áreas necesitan ser completamente libres. Entre paréntesis, quiero recordarle a la iglesia que Dios viene por una iglesia sana, una iglesia sin manchas, sin arruga, una iglesia completamente libre, no llena de opresión demoníaca. La iglesia necesita ser completamente libre
porque Jesús está regresando por esa esposa libre, esa esposa perfecta. Necesitamos arrancar las tinieblas que todavía están en ciertas áreas en nuestra vida para poder estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Donde quiera que se haya desobediencia, queridos amigos y hermanos, allí van a estar las tinieblas, allí va a estar la actividad de demonios, la actividad demoníaca. Tu espíritu iluminado por el Espíritu Santo se convierte en lámpara de Jehová, cuyo medio Él escudriña tu corazón. Es muy importante tener esto presente, pero cuando albergamos el pecado dentro de nosotros, la luz que existe dentro de nosotros, dentro de la persona, se vuelve completamente tinieblas. Satanás se puede mover en cualquier área de tinieblas, inclusive aquello que todavía haya en el corazón del creyente. El creyente necesita ser completamente libre. Cualquier área que quede completamente, no sea libre, tiene derecho legal Satanás de operar en esa área. Vemos el caso del apóstol Pedro. Quiero que usted tenga presente esto. Él no era miedoso. En él, el apóstol Pedro no era miedoso. En Juan capítulo 18, versículo 10, usted puede buscar en su Biblia, habla de la negación de Pedro, que fue seducido satánicamente. Satanás había tenido acceso legal a una de las áreas de tinieblas en el corazón de Pedro. La esencia inició en la mesa. Allí ya nosotros conocemos la historia, cuando se preguntó quién era el mayor de los discípulos. Lucas capítulo 22, versículo 23 en adelante. Una discusión donde la conclusión es que Pedro con su orgullo ganaría completamente en ese debate y de esa forma estaba listo para la caída. Pedro capítulo 16, versículo 18. La soberbia causó la caída de Pedro. La soberbia causó la caída de Pedro. Satanás sabía bien, él sabía bien eso, conocía el juicio de Dios contra la envidia y el orgullo religioso. Reconozcamos antes de entrar en la lucha espiritual que las mismas áreas que ocultamos en las tinieblas en el mundo espiritual son las mismas áreas de nuestras derrotas futuras, de nuestras derrotas más adelante. Debemos discernir nuestro propio corazón y caminar humildemente con Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto lo dice Santiago capítulo 4 versículo 7. El trigo que se encuentra o hay en nosotros debe ser zarandeado, debe ser limpio y producirá fruto, producirá fruto. El zarandeo nos preparará para lo mejor, nos preparará para lo que se viene. Dios no confiará nunca su reino a cualquiera que no haya roto su orgullo, a cualquiera que no haya roto ese orgullo, que no haya cerrado esa puerta. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Nuestra ignorancia nos deja abiertos para el ataque. Nuestra ignorancia es una puerta abierta para un ataque fuerte de Satanás y los demonios en nuestras vidas. Mientras estamos hablando, mientras estamos predicando, mientras estamos llevando la palabra de Dios y hablamos con muchos cristianos acerca de eso, ellos dicen que no es necesario la liberación. Hay cristianos que te dicen, no, yo no tengo nada, sin embargo tú los ves enfermos y muriéndose, sea de cáncer, de problemas terribles que la ciencia hasta el día de hoy no ha podido dar solución. Incluso te dicen, el ángel de Jehová acampa a mi alrededor, no te preocupes hermana, ya estoy mejor. Se conforman con el estar mejor y no con
con el estar bien. Aceptan la enfermedad como algo que viene de parte de Dios y prefieren que de su boca salga la mentira de Satanás de mantenernos enfermos que la verdad de Cristo de mantenerlos siempre sanos. Es terrible, la iglesia está confundida, la iglesia está completamente ida completamente del objetivo. El enemigo ha hecho un manto espiritual también en la palabra para que muchos de nosotros no entendamos lo que está escrito, no entendamos la escritura. Recordemos algo importante, que la palabra de Dios no es un libro cualquiera. La palabra de Dios es el plan que nuestro Dios hizo para la humanidad y es nuestra espada en el mundo espiritual. Si no conocemos la espada, si no conocemos la palabra, nos va a ser muy difícil enfrentar, y no solamente enfrentar al enemigo, sino vencer ya a un enemigo que fue derrotado sobre todo. Es más penoso porque el enemigo está derrotado, está abajo de nuestros pies, pero necesitamos utilizar nuestras armas, conocerla y saber del enemigo. ¿Quién es el enemigo? ¿Cómo vencerlo? ¿Qué hacer para derrotarlo? Un enemigo que fue derrotado hace más de 2020 años. La palabra de Dios incluso dice que por falta de conocimiento es que muera el pueblo de Dios. La falta de conocimientos acerca de eso hace que el pueblo de Dios muera, que el pueblo de Dios se sienta derrotado, que el pueblo de Dios se sienta acabado, completamente derribado. Nuestra ignorancia nos deja abierta para el ataque. Una puerta abierta a un portón, podemos decir. ¿Cuál es el área donde eres vulnerable para los ataques satánicos? ¿Cuál es esa área que tienes dentro de ti, que solamente tú sabes dónde eres vulnerable para que los ataques de Satanás entren en tu vida? Ante esto debemos mantener un corazón honesto delante de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos muestra el área donde necesitamos arrepentirnos, debemos acceder al arrepentimiento de corazón y preocuparnos el cambio, o sea, procurando el cambio en esa área. Dejemos a un lado nuestro orgullo, dejemos a un lado esa soberbia, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste los soberbios y da gracia a los humildes. Dice Santiago capítulo 4 versículo 6. Satanás huye ante el arrepentimiento. Él huye ante la humildad y ante la posesión de un corazón limpio, de un corazón humillado, de un corazón arrepentido. Debemos someter el área exacta de nuestra batalla espiritual. Solo el corazón sometido al Espíritu Santo, a la fuente de poder, al Espíritu de Dios, podrá efectivamente en la guerra espiritual. La victoria comienza en el nombre de Jesús, en tus labios. La victoria comienza por acá, y se consuma cuando la naturaleza de Jesús está completamente en nuestro corazón. Ante esto, el diseño de Satanás queda completamente absurdo.